Hola, soy Lina María. Bienvenidos a este espacio de lectura, historias y compañía. Estamos leyendo la novela Los Derrotados del escritor antioqueño Pablo Montoya. Gracias por escucharme, gracias por seguir esta historia y por compartirla. Bienvenidos. Comenzamos el capítulo número 13. Apuntes. La pretensión de poner al hombre en el centro de la naturaleza ya se manifiesta en Buffon. Aunque en su obra Dios flota como único sostén del universo. Es Dios, al modo del primer motor aristotélico, de la prístina mónada de Leibniz, quien crea y despliega sus secretos. Buffon tiene ojos y razón para todo lo que hay en la tierra. Sigue, en ese sentido, la tradición totalizadora que inició Plinio el Viejo y que después continuó Isidoro de Sevilla. Buffon indaga en la flor y en la montaña, en los astros y en las piedras, en los mares y en el líquido donde dormita la solitaria criatura humana hasta que es sorprendido por la ilusión del despertar. Dios para él es la luz que estimula al hombre y lo eleva hacia el conocimiento de toda su creación. José Celestino Mutis procede de una raíz semejante. Ninguna de sus búsquedas y ni uno solo de sus hallazgos ignoran a Dios. Sus documentos pedagógicos, desde el discurso pronunciado en la apertura del curso de matemáticas en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, hasta su polémica contra los agustinos sobre Newton y Copérnico, afirman que Dios es el misterio supremo que se revela a los ojos del hombre a través de la naturaleza. A diferencia de los ilustradores franceses, que desembocan mientras caminan por los campos de Marte y el jardín de plantas, en un ateísmo vitalista e insolente. Los botánicos españoles como Casimiro Gómez, Antonio de Ulloa, José Celestino Mutis y sus discípulos americanos se quedan a mitad de camino, como perdidos entre los postulados de la ciencia y los de la verdad revelada. Siguiente apunte. Francisco José de Caldas, que desciende de Mutis, que ha sido educado por José Félix de Restrepo, que se inicia en la botánica leyendo a los naturalistas españoles, se enmarca en esa tendencia en la cual no hay separación entre historia natural y teología. No se reconoce del todo, por ejemplo, en lo que propone George Foster, el maestro de Humboldt, para quien Dios debe ser expulsado del escenario de la naturaleza y así pueda instalarse en él una suerte de Adán laico. Un Adán inquieto y curioso, despojado por fin de ese Dios a quien él mismo ha inventado para consolarse en su soledad universal. Se buscará en vano una anotación de Caldas sobre donde él se sienta ese primer hombre fundido en los trópicos del Nuevo Mundo. Y todo, quizás por una razón, nada peregrina. Caldas no es un extranjero en la naturaleza que estudia. No viene de afuera, no es un pasajero como lo fueron otros errantes europeos, que desde Colón hasta Humboldt atravesaron las regiones equinocciales en busca del paraíso y de un buen salvaje, y de su buen salvaje, de ese primer humano capaz de nombrar las cosas. La relación de Caldas con Mutis es a la vez compleja y simple. Se puede definir en tanto que uno es maestro y el otro discípulo. Es probable que Caldas hubiese aventajado a Mutis si no hubiera muerto tan rápido. El renombre del gaditano es mucho más sólido que el del neogranadino. Para la botánica, Mutis es importante por su correspondencia con Linneo y porque al menos una docena de géneros botánicos descubiertos por él aún perduran. Lo es también porque dirigió durante casi 30 años una de las expediciones botánicas financiadas por la corona española en América a finales del siglo XVIII. Caldas, en cambio, solo es significativo para la siempre atropellada historia de la botánica colombiana. Pero en el episodio de esa aventura es donde se manifiesta una de las diferencias que hubo entre los dos. Diferencia que rescata al discípulo y minimiza al maestro. En realidad, es la expedición botánica de la Nueva Granada, su accidentado modo de actuar y sus exiguos aportes a la ciencia de la época la que muestra con claridad la personalidad de Mutis.
Ahora bien, lo que hizo Caldas en sus viajes por la provincia de Quito y Popayán fue más trascendental que lo realizado por los demás botánicos de la expedición. Su herbario de la flora del sur fue la columna vertebral del que pudieron reunir más tarde sus compañeros de trabajo. Sus anotaciones sobre las quinas de Loja y sus alrededores clarificaron detalles que Mutis desconocía. Sus mapas del reino dieron un paso adelante en el establecimiento de la geografía americana. Por otro lado, es necesario señalar que Caldas trabajó en la precariedad, mientras los otros expedicionarios estaban acompañados por pintores y recibían de Mutis buenos emolumentos. Él estuvo solo y los pesos recibidos nunca fueron suficientes. En la historia de las ciencias, lo válido son los productos y las formas como estos transforman el horizonte del conocimiento. Desde esta perspectiva, muy poco lo que salió de la expedición botánica a la Nueva Granada tuvo impacto en el mundo de las ciencias. Mutis fue incapaz de publicar sus resultados porque sencillamente nunca hubo resultados, como sí los hubo, por ejemplo, en las expediciones naturales que la corona financió en Nueva España, Perú, Chile y Filipinas. Pero en la historia de las ciencias naturales hay un capítulo que lo marcan las desventuras de los viajeros naturalistas. Y ellos, de algún modo, enaltecen a quienes han sufrido en demasía. La figura de Caldas, solitario con sus mulas, enfermo de fiebre, rodeado de una naturaleza opresora, prestando dinero aquí y allá para seguir adelante, escribiendo frecuentes cartas a su protector español en las que le pedía papel y al menos el apoyo de un pintor, se levanta por encima de la célebre y flemática figura de Mutis. Caldas era impetuoso en su ritmo de trabajo. Estaba lleno de una pujanza intelectual formidable cuando llegó a Santa Fe con su cargamento de 16 mulas. Se sabía capaz de todo, y todo consistía en establecer una carta del reino donde la geografía, la botánica y la astronomía se abrazaran para permitir a los neogranadinos un mejor conocimiento de las tierras que conformaban sus provincias. Se sabía incluso capaz de sistematizar, en caso de que Mutis muriera, y era evidente que pronto moriría, la información acumulada por la expedición. De hecho, Caldas se caracterizaba por sus inclinaciones no analíticas, sino sintéticas. No era escrupuloso y vacilante como su maestro, pero éste lo detuvo. Su carácter desconfiado frenó no solo los anhelos de Caldas, sino que fue el culpable del estancamiento de la expedición. El buen apoyo que siempre recibió de parte de la corona era una prueba más de su extraña ineptitud. La expedición botánica de la Nueva Granada, que fue la que gastó más años, la que tuvo más integrantes y recibió más dinero, la que estuvo a cargo del más prestigioso naturalista de América, fue una decepción absoluta. Por culpa de un Mutis acaso perezoso, quizás muy exigente con su propia inteligencia, tal vez enredado en demasiados asuntos que lo ocuparon durante su estancia en el virreinato. Mutis era médico, profesor de matemáticas, botánico, astrónomo y al mismo tiempo un ambicioso negociante agropecuario. Impidió que los datos de su expedición se conocieran en Europa. En fin, el sabio gaditano, que le había prometido a Caldas todo, incluso que fuese su sucesor, nunca dejó que éste penetrara en su desordenado santuario de hierbas, dibujos y anotaciones. El maestro murió en 1808, sin ver culminado su sueño de tantos años. El discípulo, 8 años después, acribillado por las balas de la Reconquista española. Los dos marcan el rumbo de las ciencias colombianas. Por un lado, Mutis señala la incapacidad y la bulia de acabar un proyecto colectivo. El otro, la condición desgraciada que ha tenido el intelectual del país cuando presta su inteligencia al servicio de los militares. Solo Caldas fue capaz de comprender los límites de su maestro. Y si hay una crítica dura pero acertada que se haya hecho sobre la personalidad de Mutis, es la que escribió su discípulo en Santa Fe el 30 de septiembre de 1808, poco después del fallecimiento del español. Es uno de los textos coloniales que revelan la atmósfera de frustración vivida por los naturalistas neogranadinos. Se trata de un informe que José Ramón Leiva, comisionado para los asuntos de la Expedición Botánica de Santa Fe, le solicitó a Caldas.
Este comienza haciendo un resumen apasionado de sus correrías científicas y de sus descubrimientos y termina con las consideraciones sobre Mutis. Es verdad que si se compara el tono jubiloso y agradecido de las 32 cartas que Caldas le envió a Mutis desde 1801 hasta 1805, con la excepción de este informe, se podría pensar en una mezquina ingratitud del discípulo. Pero resulta comprensible esta valoración cuando se sabe que Mutis lo rodeó de promesas falaces. En efecto, Caldas le entregó el conjunto de sus investigaciones, un herbario de más de 5.000 esqueletos disecados, 2 volúmenes de descripciones vegetales, numerosos dibujos de las plantas más notables, cortezas y semillas, más de 1.500 alturas de los diferentes pueblos y montañas del reino, 2 volúmenes más de observaciones astronómicas, magnéticas, meteorológicas y algunos animales vivos y disecados. Y Mutis no le respondió como era debido. Incrédulo, Caldas se enteró de que el director encargado de la expedición sería Sinforoso Mutis, un individuo mediocre como naturalista y disipado como persona. De todas maneras, al morir el español, Caldas pudo entrar al santuario que siempre se le prometió y le fue vedado sin explicaciones. Fue entonces cuando pudo darse cuenta de la realidad mental de su protector. Encontró los manuscritos de la Flora de Bogotá, obra que el mundo de la ciencia española y americana esperaba con ansiedad, completamente inacabados. Las láminas de la expedición que tanta admiración despertaron en quienes las habían visto sin números y determinaciones. Halló ausencia de anatomías y una confusión avasallante de apuntes que no eran más que emborronamientos. Caldas se dio cuenta de que las tales obras de Mutis eran notas vacilantes y borradores confusos, y que sus observaciones barométricas habían sido realizadas con un instrumento defectuoso. Hay una pregunta formulada por Caldas en el informe que define muy bien este estado de cosas. ¿Quién puede creer que un hombre lleno de virtudes, de conocimientos, de sosiego y de comodidades como fue Mutis haya dejado unos vacíos tan inmensos y difíciles de llenar? La visión de Caldas frente a la ciencia era más completa que la de Mutis. Él poseía más que nadie en América una visión de conjunto de todos los fenómenos naturales. Caldas observaba las estrellas porque quería conocer mejor las plantas de su terruño. Como pocos en la Nueva Granada, estaba asomado con firmeza hacia el romanticismo y comprendía muy bien la alta significación que tenían las aventuras geográficas. Sus faenas científicas las ejecutó con la convicción de ser como una especie de memoria histórica de su patria. Mutis, en cambio, estaba enraizado en la colonia. Así varios de sus rasgos intelectuales actuaran como puente entre la ciencia escolástica con la republicana. Con todo, ambos fueron católicos y no supieron o no pudieron asumir la investigación científica de una manera liberal. Los dos representan, por esta razón, un apartado interesante sin duda, pero más o menos sombrío, en el que los hombres americanos evolucionaron en la develación de los misterios naturales. Quien hubo de enfrentarlos directa o indirectamente a una nueva forma de aproximarse a la teoría y la práctica de las ciencias fue el barón de Humboldt. Su irrupción en la Nueva Granada y sobre todo en la vida de Caldas es uno de los momentos más llamativos de lo que podría entenderse como el encuentro de un científico internacional con uno que nunca, por las condiciones de su época, pudo salir de las tinieblas de una región colonizada. El encuentro de Caldas y Humboldt significa muchas cosas. La relación entre la ciencia moderna europea, afianzada en la Ilustración, y el enciclopedismo, con la ciencia española, embuido de un medievalismo grisáceo con tintes de despotismo culto de la Nueva Granada, que en la Nueva Granada tuvo uno de sus terrenos limítrofes. El macizo respaldo económico de Humboldt sobresale escandalosamente ante la estrechez permanente de Caldas. El uno gozó de los mejores instrumentos construidos en Europa y gastó su fortuna familiar en sus pesquisas. El otro se movió de un lado a otro del reino con aparatos rústicos que él mismo diseñaba, y se la pasó suplicando apoyos económicos a mecenas avaros y desconfiados. Humboldt hablaba y leía en varias lenguas, y esto lo hacía
gratamente cosmopolita. Caldas, aunque tenía nociones de francés y latín, solo pudo expresarse en castellano. La sociabilidad de Humboldt estaba anclada en un carácter efusivo y cortesano. La de Caldas era taciturna y tendiente a la prevención. Caldas fue uno de esos naturalistas propensos a viajar solitariamente y a tener conflictos de comunicación con sus acompañantes esporádicos. El paso de Humboldt por América estuvo cubierto de excelentes relaciones públicas que lo favorecieron en cada escala de su itinerario. El de Caldas, por la Nueva Granada, se vio plagado de aislamientos. Está por otro lado el nada desdeñable tópico de la religión. Humboldt venía de una familia de protestantes prusianos que, tocado por los aires transformadores de una burguesía culta, supo establecer una línea divisoria entre la verdad revelada de la teología y la gnóstica curiosidad que debía caracterizar las averiguaciones afincadas en la razón. El deísmo de Humboldt es celebratorio y roza frecuentemente el tono de los cantos poéticos a la tierra propios del romanticismo. Caldas, en cambio, se vio asediado por un creador católico imponente de cuya sombra jamás logró zafarse en sus escritos. Pero este catolicismo, que sería la constante en la mayor parte de los naturalistas republicanos, se hermanó con una poderosa intuición científica que el alemán no poseyó. Humboldt era, y así manifestaba con holgura de dónde procedía, pragmático hasta tal punto que se apoyó en numerosos hombros, anónimos y no anónimos, para alcanzar su reconocimiento. Finalmente está el asunto de la sexualidad. Ante la homosexualidad del prusiano, que determinó en gran medida su negativa para que Caldas lo acompañara en su viaje por los ámbitos equinocciales, surgió una actitud de rechazo moral por parte del neogranadino. Después de la separación, en el que se quedaba encerrado en uno de los reinos de América, hubo resentimiento. Pero este desapareció pronto, porque la verdad es que Humboldt y Caldas se acompañaron hasta donde pudieron y de mejor modo. Vivieron una época en que las distancias eran difíciles de sortear y las comunicaciones tardías, y sus vidas se vieron envueltas una más que la otra en el caos de las campañas independentistas. Humboldt elogió la inteligencia de Caldas y en sus publicaciones siempre señaló la ponderada estatura de su compañero neogranadino. Por su parte, Caldas no vaciló en corregir ciertos errores del prusiano. Sospechó de la rapidez con que fueron hechas muchas de sus anotaciones y mediciones americanas y rechazó categóricamente ser un Humboldtista. Pero nunca reconoció que lo suyo, a su lado, era un desdechado enteco. Humboldt, a su muerte, dejó una obra monumental que elaboró durante más de medio siglo con la paciencia y el ardor de su personalidad pujante. Caldas, cuando marchó hacia el Caldazo, era consciente de que dejaba un montón de escritos introductorios y una obra frágil. En esto demostraba, por supuesto, de quién había sido discípulo. Con el tiempo, Humboldt se ganará todos los honores. Será la gran vedette científica del siglo XIX y el fundador de una nueva disciplina, la geografía de las plantas, en la que Caldas es un innegable precursor, así los historiadores de la ciencia no lo reconozcan. A Humboldt, en fin, se le considerará como un nuevo descubridor de América. El verdadero, si se le compara con la avidez mercantil, el delirio mesiánico y la estulticia intelectual de Cristóbal Colón. Caldas será tan solo un mártir equívoco que los colombianos siguen homenajeando con admiración desproporcionada. Vivir entre montañas, pasar los días y las noches rodeados por moles de tierra que a veces semejan vientres femeninos, perfiles de durmientes fabulosos, lomos de gato, espinas dorsales de dinosaurios. Respirar, soñar, dormir, amar, imaginar bajo la vigilancia de montes que vienen encadenados uno tras otro desde los confines del sur para prolongarse hasta donde empieza el mar. Las montañas de los Andes son recientes y parecen lombrices inmensas que se mueven a lo largo de este continente que alguna vez estuvo unido a Gea. Escenografías de laderas, pinceladas de cumbres, abrazo de cimas con cimas. Y sobre esta encrucijada de nevados y volcanes, de boquerones, sierras y cuchillas, una luz que se renueva cada día.
y bebiendo de ella, el raudal de los vientos, los vuelos de las aves que se alimentan de la carroña, la mirada embelesada del montañero. Para quien vive entre montañas todo es digno de ver y celebrar, pues ellas son el objeto de sus sueños y sus fantasías, de sus mitologías y sus gestas. No en vano los indios las imaginaron como lugares sagrados, como dioses nutricios, como representaciones de lo majestuoso. La montaña, génesis de la vida, cuna de la civilización, Olimpo de la cultura. De ellas nace la poesía y por ello a los poetas de estas regiones les dio por traer a Virgilio, a Horacio, a Dante, a Petrarca, a Goethe, a Víctor Hugo, para que las enredaderas de su belleza verbal pudieran afincarse en las laderas de América. Pero alguien se dio cuenta de que detrás de las montañas habían más montañas y que una montaña, bajo cierta perspectiva, no variaba en esencia de otra. Y ese bardo dijo que el espectáculo se hacía sospechoso en su monotonía. Por lo tanto, de la confirmación de esta repetición de sinuosidades se devino en la creencia de que a vivir asediado por breñas era sinónimo de enclaustramiento. La montaña asumió la connotación de condena y cepo, de cárcel y mazmorra. Si el cosmos es su mesura imposible, es una prueba de la condición diminuta del hombre. Las montañas definen las circunstancias de ese límite en escala menor. Los cantores del júbilo y la libertad se sintieron sísifos, continuados. Pero por una suerte de mutación cultural, todo esto que confrontaba al hombre frente a su propia circunstancia se volvió motivo de ditirrambo. El montañero desalojó de sí, como un agujero pernicioso, la certeza de su angostura y vio en ella la explicación de su particular grandeza. Y las montañas volvieron a ser el referente sublime de cantos libertarios. Solo en ellas, en sus senos maternales, podía habitar lo sublime. Toda una literatura de épicas regionales se ha edificado en el pilar de esta singladura de montes. Oh libertad que perfumas las entrañas de mi tierra, dice uno de esos himnos que atraviesan las poblaciones andinas. Siguiente apunte. Caldas fue montañero y muchas veces vio en el relieve de su región el símbolo de la plenitud. Contribuyó a que sobre el imaginario de los colombianos se construyera con nitidez esa estimación geográfica. Sabía que el relieve montañoso se imponía como una dificultad mayor para el desarrollo económico de la Nueva Granada. Nunca vaciló, sin embargo, en engrandarlo con la palabra cuando era objeto de sus miradas, cuando lo ascendía, cuando medía sus alturas con el barómetro y el termómetro. Caldas fue una de esas sensibilidades atrapadas en el hurdo tránsito del neoclasismo al romanticismo, donde casi todo lo relacionado con la tierra fue propósito de canto. Y es verdad que el modo en que ella aparece en sus memorias, sus artículos y sus cartas está definido por una voz que oscila entre la distante objetividad del científico y los elogios arrebatados del poeta. Su descripción del Tequendama o algunos pasajes del influjo del clima sobre los seres organizados y de estado de la geografía de Santa Fe de Bogotá en relación a la economía y el comercio, preparan ciertos acentos desmesurados frente a la naturaleza que en la literatura americana posterior predominarán hasta la melosidad y el cansancio. Pero el naturalista, quizá debido a su sensibilidad de católico hispánico, no cayó en los exagerados éxtasis telúricos. En las montañas, en su condición de andino, también residió la tragedia intelectual de Caldas. Él intuía que el país debía asumirse en función de la cordillera y que ella era la que moldeaba con su presencia el confinamiento de su realidad cultural. Por ello mismo, en toda su obra se siente la necesidad de salir de esa cárcel montuna. Es como si en esos espacios, surcados de agresivos contrastes, se estableciera una dinámica de atávico encierro y de anhelada apertura, de limitación y de anchura, de peñascos recientes y de fluir acuático. Este drama, sin duda, se impone con perfiles especiales. Opreso entre presencias abrumadoras, surgía en Caldas inequívoca la desesperanza. Y en los ratos en que reflexionaba sobre su atraso colonial, no era raro que anhelara el mar como posibilidad de salvación, ese mar que jamás habría de cruzar. Último punto.
¿Cómo desmitificar la naturaleza americana? ¿Cómo despojarla del boato del sustantivo, de la retórica del adjetivo, de la solemnidad del adverbio? ¿Cómo quitarle su permanente toque de realidad idealizada para que por fin deje de ser la hija mimada de la poesía? El romanticismo instalado en estas latitudes, en sus versiones populares y cultas, reaccionarias y libertarias, celebró con tanta pompa esta naturaleza que su continuación en la literatura ha estado siempre garantizada. Pero el paraíso americano, esa formidable y por lo tanto peligrosa construcción de la cultura, a la que han contribuido con sus escritos viajeros intrépidos como Cristóbal Colón y Antonio de Pigafetta, cronistas cultos como Américo Vespucio y Gonzalo Fernández de Oviedo, teólogos y filósofos como Tomás Moro y Francis Bacon, naturalistas temerarios como Humboldt y Caldas, poetas como Andrés Bello y Gregorio Gutiérrez González, y que durante el siglo XX provocó una estela de escribas apertrechados en los credos estéticos de lo maravilloso y lo mágico, siempre ha sido una de las formas del hierro. El establecimiento de este annus mundi, matizado con pinceladas edénicas, es posible rastrearlo en su origen y devenir. De Europa llega en el siglo XVI una buena parte de su podredumbre humana a asentarse en el reciente mundo descubierto. Desde esos días, a las regiones nuevas las gobiernan encomenderos voraces, caciques ambiciosos, caudillos sanguinarios, gamonales turbios. A su servicio actúan ejércitos de bandoleros de toda laya, que la literatura y la historia vuelven enamorados, sensuales, asaz imaginativos. La América española y la republicana que continúa hasta los inicios del siglo XXI son coordenadas de bellezas naturales incomparables, donde ha imperado el crimen con una impunidad entre asquerosa y atractiva. Brutos insaciables, ignorantes de todas las razas, pérfidos rebuscadores del honor y la riqueza, ayudados por un manojo de intelectuales entre quienes los poetas brillan como emblemas serviles, han terminado por levantar un rompecabezas de naciones aparatosas. Un abanico de países espléndidos e indigentes que celebran con barrocos aspavientos su historia tremebunda. Pero a pesar de que el tiempo pasa e impone su lastre de corrupción, los poetas siguen cantando. Aedos, inclinados a la hipérbole, a la metáfora, a la metonimia, van en la naturaleza el lugar de la redención, el prístino jardín donde habita el hombre que el mundo está todavía esperando. Una suerte de Adán que ve la hoja y la flor, el cauce y la piedra, la nube y la bestia, y va nombrándolo todo para que el bazar americano, el exotismo y el asombro logre que esa realidad no caiga en el olvido. Un hombre que se embeleza con el plumaje del turpial, con las alas de la mariposa, con las escamas rosadas del delfín, con la honda transparencia de los caños. Y desdeña, en medio de su borrachera lírica, el hecho de que a su lado haya un rastro de matanzas y fructuosos negocios bursátiles que han alimentado a lo largo de los siglos ondas de fascinerosos. Primero fue el oro y la plata, luego la caña de azúcar, el cacao, el tabaco y las quinas, más tarde el caucho, el café, el banano, ahora es la coca y la amapola. Después serán el agua, los biocombustibles, el litio. Los productos cambian, pero el mecanismo del despojo es el mismo. Y aquel Adán, según los poetas, continúa imaginando que la naturaleza es magnánima y que América, una fémina mestiza de vulva insaciable, le hace señas coquetas. Pobre Adán, creyendo todavía, y así lo ha hecho desde que el gran almirante de la mar dijo lo que dijo sobre la hermosura y las riquezas del nuevo mundo, que con juegos de palabras se puede encantar a una hembra de tamaña matriz y semejantes flujos. Pero no hay mujer, por más férreos que sean su voluntad y sus juramentos a la fidelidad, que no ceda ante la finura de un buen verso susurrado a su oído. Muy bien, así terminamos el capítulo número 13 de esta bonita novela, Los Derrotados, del escritor Pablo Montoya. Gracias por escucharme, gracias por compartir este audio, gracias por darle me gusta y por dejar sus comentarios, que son muy valiosos para mí. Hasta pronto.